It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Robert, y bienvenidos al podcast. Buenas tardes. Hola. Bueno, hoy tenemos a Marta y a Robert en representación de la Fórmula Student Spain. Y antes de empezar a hablar más de la competición en concreto, vamos a dejar que se presenten un poco y nos digan pues el background que tienen, de dónde vienen, qué hacen ahora, en qué trabajan y un poco cómo han llegado hasta el momento actual. Así que si queréis, Marta, comienza tú y luego pasamos a Robert. Vale. Bueno, yo me llamo Marta, estudié ingeniería mecánica y estando en la carrera recibí un correo que buscaban voluntarios para la Fórmula Student Spain. Yo estudié ingeniería mecánica porque era una apasionada del mundo del motor y nada, fue la ocasión perfecta, ¿no? Ese año no me seleccionaron, pero el siguiente sí. Y a partir de ahí empecé mi jornada en Fórmula Student, que este año cumple 10 años. Participé primero 2 años como voluntaria, luego 2 años en equipo y cuando dejé el equipo seguí trabajando, bueno, como en la organización donde estoy ahora. He ido a varios eventos, de ellos también fuera, en Alemania, así que nada, puedo decir que he formado una gran parte de mi vida. Robert. ¿A qué te dedicas, qué has estudiado y cómo llegaste a esto de la Fórmula Student? Bueno, me llamo Robert López, he estudiado ingeniería industrial, también soy ingeniero industrial. Una historia un poco diferente a la de Marta, ¿eh? Ya la edad también lo justifica, o sea, ya son algunos años. En la época que yo estudiaba no había ningún tipo de eventos ni posibilidad dentro de las carreras de ingeniería de poder hacer un ejercicio como la Fórmula Student. Y bueno, me he dedicado a la automoción, estoy ejerciendo como ingeniero dentro de automoción y también formo parte de una asociación de técnicos de automoción, la STA, y dentro formando parte de la junta directiva en el 2010 se decidió que era estratégico para el país tener una competición dentro de España y en este caso, pues bueno, en aquel momento había dos equipos y debido a poder tener un evento en España, pues hemos conseguido que también poner el granito de arena para que las universidades y que Marta cuando estaba estudiando y pudo tener la oportunidad de entrar en su equipo, etcétera, pues que empezaran a crecer, ¿no? Hemos estado comentando antes, tú entonces estás desde el comienzo, ¿no? Desde la primera edición. Si no estoy equivocado, este año va a ser la edición 12+1. En este tiempo, desde que empezasteis, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo fue eso? Dices un poco que viene impulsado por la industria de la automoción española. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo ha ido evolucionando desde ese momento hasta el momento actual? Pues la verdad que desde entonces da gusto ver todo lo que ha pasado, ¿eh? O sea, hemos tenido lo que os comentaba, ¿no? Lo que comentábamos, la primera edición con 3 equipos en España y tuvimos 2 de ellos. A ver ahora que estamos hablando ya de unos 15 y más equipos en España y muchos empezando de cero. Y realmente ha servido a las universidades para poder realmente potenciar ese aprendizaje en el sector de automoción y en temáticas relacionadas con ello, y a las empresas, por supuesto, porque el número de estudiantes que han llegado a pasar por la competición, no solo de los equipos españoles, sino del resto del mundo, es muy grande. Y eso en las empresas se ve porque las apoyan, intentan estar en el evento e intentan saber que lo que pase por el evento son perfiles con un talento diferencial con el resto de temáticas.
No, eso desde luego. Y las últimas, la última edición del podcast la hemos hecho centrándonos en equipos de Fórmula Student y todos nos han comentado eso, pues que la relación con las empresas es muy importante, que además valoran mucho luego a la hora de incorporarse y demás el haber participado en la Fórmula Student. Esta pregunta un poco más dirigida para Marta, ya que, bueno, pues has estado en la Fórmula Student tanto en el lado de estudiante como ahora en la organización. Y bueno, hasta ahora hemos aproximado la Fórmula Student desde el podcast siempre desde la parte de los equipos, de los estudiantes, pero nunca hemos pasado al lado organizativo, qué supone una competición, qué es, cómo se organiza, todo lo que tiene detrás, que bueno, al final, mientras eres un estudiante, tú vas allí, intentas hacer lo mejor posible, pero igual no piensas qué es todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Si nos puedes contar un poco, para ti que has vivido las dos partes, cómo es este cambio y qué hay detrás de una competición. Pues es una muy buena pregunta, pero en realidad para mí tiene una solución muy simple. Al final es lo mismo. Es decir, cuando tú estás en un equipo, luchas para tener un coche y para tener, pues eso, un equipo de 20, 30, 40 personas, dependiendo de la universidad y dependiendo de lo evolucionado que esté el equipo dentro de ella. Pero al final lo que hace la organización es lo mismo. Es un equipo de personas que en vez de luchar por tener un coche compitiendo en pista, lucha por tener 20, 30, los que sean, ¿no? Al final, em, realmente lo que hay detrás es muchísimo trabajo. Aquí en España somos poquitos y dedicamos horas extra de nuestro trabajo, vacaciones no pagadas de nuestro trabajo, en hacer que los estudiantes tengan la misma oportunidad, en mi caso, que yo tuve cuando estuve en el equipo, ¿no? Pero al final el trabajo es el mismo, es decir, somos un equipo de gente que ya hacemos amistad porque son muchos años, como te comentaba anteriormente. Roberto y yo nos conocemos de hace 10 años, que eso poco lo puedo decir, no todos mis amigos los conozco de hace tanto tiempo, pero al final lo que es para mí es formar parte de un equipo igual, simplemente que en vez de luchar para tener un coche, luchamos para tener 30 coches en pista o la cantidad de participantes que podamos asumir en ese año. Al final, bueno, por lo que estás diciendo es un ejemplo más de la utilidad de la Fórmula Student cuando eres estudiante, ¿no? Que es, pues, un caso, aunque siendo estudiantes, pero un caso real de la vida, de cómo se afronta pues, un proyecto o una empresa, un trabajo cualquiera. No sé si, Rubén, quieres añadir algo más a la respuesta o si también estás de acuerdo con lo que dice Marta. Estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho y añadiría algo que también vemos, ¿no? O sea, hay casos como los que comenta Marta, ¿no? De voluntarios que aún están estudiando, no están en un equipo, después los vemos pues desde la otra banda del muro y viendo que están en un equipo y después vuelven con nosotros a ser voluntario, pero digamos que el que ha estado antes sabe lo que comentaba Marta, ¿no? Sabe lo que cuesta también organizar un evento para los estudiantes. Y también vemos casos diferentes, ¿no? Gente que aún no conoce la competición, viene a participar como equipo, claro, no sabe lo difícil que es y cuando los hemos tenido después de que han dejado el equipo, muchas veces los grandes comentarios que son es, jolín, yo no me pensaba que era tan difícil el organizar esto y ahora entiendo por qué hacíais aquello, ¿no? Pero al final, un poco remarcando lo que decía Marta, es casi exactamente lo mismo, diferentes dificultades, pero son dificultades en una banda y en la otra. No he tenido todavía la oportunidad de estar en la parte de la organización de una competición, pero desde fuera me surge la duda, por ejemplo, en la de UK veo que, no sé si son los que lo organizan o los que por lo menos aparecen por ahí son el Institute of Mechanical Engineers. En Alemania se ve que es una GmbH, que es como la Sociedad Limitada Española. En vuestro caso entiendo que sois voluntarios. ¿Cómo funciona esto? En los países, cada país, cada competición decide cómo organizarlos y hacerlo con una SL, con una organización, o cómo está. ¿Hay alguna unión entre las competiciones europeas o cómo lo hacéis en vuestro caso? En nuestro caso es similar al inglés. Bueno, de hecho, las competiciones empezaron todas bajo el paraguas en este caso os hablábamos de la STA, ¿no? Que es la Sociedad Española de Técnicos de Automoción. Tú decías la inglesa, la IMECI, que es la STA inglesa, o cuando empezó en sus orígenes en los 80s, la SAE, pues que la SAE es la Sociedad de Ingenieros de Automoción americana, ¿no? Es verdad que ha ido migrando,
a competiciones como la alemana, que empezó dentro también de la organización de la STA alemana, aunque hubo bueno, se independizó, para decirlo de alguna forma, y ahora es una organización privada, ¿no? Es una organización privada, pero al final necesitas de una forma privada o de una forma más, eh, diría pública, porque una asociación no tiene carácter público, pero de una más sin ánimo de lucro, al final necesitas tener un lobby potente dentro del país y del sector, ¿no? Y de hecho STA intenta unir esa parte industrial, esa parte de las empresas con la parte de cómo poder ayudar, por ejemplo, a estudiantes que están saliendo de las universidades. Y pues hay otras organizaciones que han encontrado pues un punto de beneficio y de lucro más importante, como podría ser la alemana, y pues deciden ciertas personas pues crear una empresa, en este caso pues lo que tú hablabas, una SL, una SA, una GmbH alemana, pues bueno, para también hacerlo su forma de vivir, ¿no? En el caso de otras, repito, la parte española, la americana, la italiana también, la inglesa, o sea, hay otras muchas, la japonesa también, hay muchas que siguen estando dentro del paraguas de una asociación de técnicos del automóvil. Sea cual sea la forma en la que se organiza la competición, yo creo que es de agradecer y de poner en valor pues el esfuerzo que hacéis y la oportunidad que dais pues a todas las universidades, estudiantes y demás de competir, ¿no? Porque al final sin vuestro esfuerzo y sin vuestras horas ahí, como habéis dicho, extra que metéis, pues esto sería imposible. Así que agradeceroslo desde el podcast y me imagino que todos los equipos que han participado estarán de acuerdo en esto. Muchas gracias. La verdad es que para mí, cada semana de Fórmula Student es duro durante todo el año porque hay mucha faena detrás, pero para mí la mayor recompensa que hay después de una semana durmiendo 3 horas al día, creo que entre los voluntarios hacemos una competición de a ver quién hace más pasos al día, pues creo que la media está en 18.000. Eh, todo esto está 100% compensado solo con que venga una persona de las 1.500 que pueden llegar a venir en un fin de semana y te dé las gracias. Así que muchas gracias. En este capítulo un poco ya y relacionado con lo que ha comentado Rubén, ¿cómo se hace para que un evento como estos sea rentable económicamente? Porque entiendo que no será nada fácil, ¿no? Rentable no me refiero a que haya una ganancia, sino de decir, bueno, por lo menos no hemos perdido dinero y nos aseguramos de que esto salga año a año y se mantenga ahí. ¿Qué es? Gracias a las empresas que colaboran, son los entry fees de los equipos, un poco cómo tenéis eso organizado. Bueno, la verdad es que es una buena pregunta porque yo aún busco la respuesta, ¿eh? Te lo digo sinceramente, porque es muy, muy complicado, la verdad, porque en el caso del evento español, pues lo que se suda y lo que se deja de hacer, ¿no? Para intentar que el evento no pierda dinero. Y por supuesto, pues una asociación sin ánimo de lucro como STA no tiene fondos para sponsorizar esto, ¿no? Entonces, es cierto que eh, hay una parte, y por ejemplo hay que reconocerlo en la época de pandemia en que las empresas estaban mucho más restringidas, etcétera, año 2021, que tuvimos apoyo institucional, que esto es de agradecer, pero siempre ha habido una parte muy importante de la empresa privada. O sea, y empresa privada, empresa fundamentalmente del sector de automoción. Pues un Nissan, que ha estado siempre con nosotros, un Bosch, un Gestam, empresas de este tipo bueno, finales, OEMs finales o proveedores del sector, que consideran que, por una parte, apoyar un evento como este lo que hace es, pues eso, cultivar dentro del talento para que algún día ellos puedan reclutar o otras empresas que también deciden, pues, por un tema de responsabilidad social, apoyar eventos de este tipo, porque si nadie apoya este tipo de eventos, al final pues no habrá un sitio, como tú decías, para que los estudiantes demuestren todo lo que han hecho durante un año. Según que lo estás comentando y un poco después de haber entrevistado a los equipos, he visto, por lo menos me ha dado la sensación, aunque puede ser incorrecto, de que hace unos años, cuando estaba yo, por ejemplo, incluso antes en la Fórmula Student, vamos a decir, de los comienzos, la mayoría de participantes o equipos era gente que le gustaba mucho las carreras, el motorsport,
y con, no sé si ha sido con la introducción del coche eléctrico, con que los equipos se hayan extendido por Europa y por España y haya más equipos, ha pasado a haber gente que no solo se mete por el interés de la competición y de los coches, de la automoción, sino que hay pues, de otras muchas áreas. Esto también se ha trasladado a las empresas. Hay empresas involucrándose que no están tan relacionadas con la automoción, o esto no ha ocurrido tanto con las empresas. Bueno, como digo, es una sensación mía, ¿eh? Tal vez igual entre los estudiantes y equipos vosotros no hayáis notado eso, pero ha habido esta transición. Un poco a la parte sí, ha habido, y la respuesta es sí, porque de hecho yo qué sé, escuelas de ingeniería, pues empieza a haber muchísimas asociaciones entre escuelas de ingeniería industrial y escuelas de telecomunicaciones, en donde es un sector el de telecomunicaciones de por sí no siempre, no enfocado completamente como podría estar más enfocado un sector de ingeniería industrial. Entonces, es verdad que se unen cada vez que tú hablabas del vehículo eléctrico, es verdad bueno, pues hay más, te separas un poquito más de la automoción de toda la vida, aunque hoy en día es necesario y los coches son así, pero cuando te vas a vehículos driverless, pues estás hablando pues bueno, con gente que hace software, con gente que se dedica al sensor que detecta que puede estar ese sensor en un tren, en un coche, en un camión o en un Fórmula Student. Entonces, sí, un poco lo que tú comentas es cierto, pero al final no deja de ser la realidad de lo que pide el sector de automoción. Los coches hoy, pues nos gusten o no, pues también son eléctricos, son híbridos, nos gusten o no, llevan más sensores. O sea, al final yo creo que el que más empuja en todo esto es lo que pide el sector, y el sector hoy está pidiendo perfiles de este tipo, y si estos perfiles pues son perfiles que les da lo mismo hacer software para una televisión que para un coche, pues al final es lo que hay. Si me permites, ahora voy a hablar de mi propia experiencia. Yo empecé en el mundo de la automoción laboralmente hablando y he pasado por el mundo farmacéutico y ahora estoy en el mundo completamente industrial. Y sí que es verdad que haciendo entrevistas y en procesos de selección, en mis propias carnes he vivido que aunque haya empresas que no conozcan el mundo de Fórmula Student, en cuanto está en mi currículum, y en cuanto lo nombras, la gente se interesa, aunque sean de un sector totalmente distinto, porque al final no solo aprendes cosas técnicas relacionadas con el mundo de la automoción, sino que normalmente o la mayoría de equipos, al menos el mío, yo estuve en el segundo año, es decir, no era muy visto en Cataluña porque creo que fuimos el tercer equipo catalán, entonces los profesores no lo conocían tanto, no teníamos, no digamos apoyo porque las personas que nos apoyaban nos ayudaban mucho, pero a lo mejor no éramos tan reconocidos como ahora mismo, que cualquier estudiante de ingeniería sabe lo que es un equipo de Fórmula Student. Y eso te hace aprender a trabajar en equipo, pero al final son 40 personas, a gestionarte a ti mismo, porque no es lo mismo gestionar un grupo de empleados que reciben su sueldo a un grupo de gente como tú que está cogiendo sus horas extra y gastándolas en hacer un coche, hacer un voluntariado. Entonces, al final, son soft skills que, digamos, no son las técnicas, sino que las soft skills que se aprenden durante los años de equipo creo que cada vez interesan más a las empresas que no solo son de automoción. No, no, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además creo que ha sido una evolución natural. Al final se diseña un coche para competir, está claro, pero dentro de ese diseño, como en cualquier empresa, hay muchísimas áreas y no todas son técnicas y no todas están relacionadas con el coche. Entonces, de la forma que ha ido evolucionando es que se han ido incorporando a los equipos pues personas con menos interés en la automoción, en los coches y que son igual de válidas. Por eso la pregunta venía, que ha sido muy bien respondida por Rubén, si la industria había hecho lo mismo y un poco pues había dejado o manteniendo la automoción se habían incorporado otras. Y un poco relacionado con esto, por lo que habéis comentado, parece que a la hora de organizar una competición, pues tenéis que escuchar a la industria, está claro, a los participantes y un poco adaptaros en ello. En vuestro caso,
¿tenéis alguna competición a la que seguís? ¿Tenéis como ejemplo? Yo creo que antes Silverstone tenía mucho tirón, últimamente igual ha sido más Alemania, para el tema de desarrollar las normativas y un poco darle el enfoque a la competición. ¿A qué parte escucháis más? ¿Os miráis un poco todas las competiciones? ¿En que escucháis más lo que os dice la industria, lo que os dicen los participantes de años anteriores? ¿Cómo hacéis ese enfoque? La verdad es que nos gustaría tener nuestro enfoque, pero hay que ser justo y lo que no podemos es cada evento, cada competición en cada país hacer su propia normativa. Entonces, sí que es cierto que desde el principio, desde el 2010, una competición de la que primero nos ha ayudado muchísimo y a día de hoy es una de las del espejo un poco del tractor de Fórmula Student es la competición alemana. Entonces, por la parte de amistad y de link que tenemos con ellos y sobre todo también porque hoy es bueno, es un poco el ejemplo o la guía donde nos podemos o seguir o intentar ir detrás. Lo que sí que es cierto que a nivel de normativa, eh, en los últimos años, y esto se ha discutido dentro de los councils de Fórmula Student, hay un poco de tirón fuerte por la parte alemana de pues abandonar la combustión, de ir completamente a vehículos, pues bueno, puramente eléctricos o puramente eléctricos con sensórica, que funcionen solos. Y esto sí que, sin intentar penalizar, digamos, y crear nuestra propia normativa, como pasó en su momento y pasa con Inglaterra, sí que hemos querido, dentro del marco de la Fórmula Student Germany y de la normativa, marcar un poco nuestro hecho diferencial, porque consideramos que, uno, siguen habiendo coches de combustión, es necesario, y la tecnología que hay detrás, aparte de la parte del powertrain, sigue siendo común y habrá y sigue habiendo coches de combustión, aunque sean híbridos o no híbridos en el mundo. Y segundo, y quizás más importante, es el coche de combustión es el coche primero que desarrolla una universidad que quiere empezar por tema de facilidad, por tema de budget y por lo tanto el posicionarnos a eliminar la combustión dentro de nuestra competición no es algo que tengamos en nuestra mente. Por supuesto, no vamos a hacer algo diferente pero sí que vamos a intentar, tanto en cuanto podamos, el tener coches para que permitan a universidades que están empezando a hacer sus primeros pinitos, ¿eh? Y después, pues si deciden pasar a vehículos eléctricos en los siguientes años, pues ningún problema. Entonces, esto sí que es un punto diferencial, pero un punto diferencial que no resta, sino intentamos sumar en base a lo que seguimos, que es la normativa de la Fórmula Student Germany. Me parece muy interesante lo que estás diciendo porque en el capítulo introductorio que grabamos con Gorka hace, no sé si conocéis, pero bueno, muy interesante. Un saludo, Gorka. Comentábamos un poco sobre esto y decíamos exactamente lo que estás diciendo, que al final, si acabas eliminando la combustión, pues estás haciendo que la entrada a la Fórmula Student sea un poco más complicada, no tanto por nivel técnico como por nivel económico. Entonces, bueno, que está bien que se siga lo que pide la industria y se sigan otras competiciones, pero bueno, lo que estáis diciendo vosotros, pues tiene toda la lógica del mundo y ojalá sea así no solo vosotros, sino que más competiciones mantengan eso para abrir las puertas a cuantas más personas y más universidades posibles. Ese es nuestro objetivo al final. Entonces, bueno, y te lo digo yo que mi equipo empezó con un coche eléctrico y sé lo que se sufre desde cero. Al final, Robert lo que ha dicho es la verdad. Lo único que queremos es dar la oportunidad a los máximos ingenieros o futuros ingenieros que puedan, ingenieros expertos en redes, porque ahora los equipos ya no están formados solos por ingenieros, hay gente del mundo de marketing, hay gente del mundo de redes y creemos que al final es un abanico de posibilidades que se abre y una ventana que se abre tremenda para todas las personas involucradas, ¿no? Y de hecho yo he aprendido mucho de eso. Así que, bueno, sí, al final lo único que queremos es sumar. Fórmula Student se caracteriza un poco por el compañerismo que hay, ¿no? Tanto entre equipos españoles como el resto de equipos europeos, pues creo que la relación es muy abierta, se comunican mucho entre ellos. Por lo que habéis comentado, con las competiciones
pasa un poco lo mismo. ¿Vosotros también tenéis relaciones con otras competiciones europeas? ¿Tratáis de hacer reuniones, de hablar, de comentar tendencias y demás? Sí, sí que lo hacemos. Es verdad que en los últimos años, yo diría, la tractora, como comentaba antes, era la Formula Student Germany, que hacía un council fijo y lo hacía dentro de su competición y reunía Formula Student de todo el mundo. Es verdad que tenía un punto informal, o sea, era formal, se trataban temas de compartir normativa, de compartir assets, de compartir voluntarios, o sea, intentábamos alinearnos en el tema de fechas. La pandemia, no sé si fue por la pandemia o al final es una excusa, pero nos desconectó muchísimo. Por suerte este año vuelve a haber un council, pero volveremos a tratar temas que entre todas las fórmulas Student vemos conveniente para los estudiantes, ¿no? Hay uno que es muy típico, aunque ahora es muy difícil, es cómo combinamos un calendario general de fórmulas Student para que los estudiantes puedan decidir pues estar pues en todas o en el máximo número, ¿no? Esto ya en los últimos años es muy complicado porque hay más fórmulas Student que semanas libres durante el mes de julio y agosto en Europa y entonces, bueno, es algo que, bueno, ya está pasando y también es un punto natural porque al final, dos competiciones como van a pasar la semana que viene, pues juntas, pues los estudiantes deciden ir a una u a otra. Y yo creo que hay suficientes estudiantes para que, bueno, pues que haya la oportunidad de escoger, ¿no? Esa era la siguiente pregunta que tenía en mente. Está claro que las competiciones, como dices, han crecido y hay muchísimas más ahora de las que había, pongamos, hace 10 años, pero yo creo que los equipos también han crecido mucho, ¿no? En España sobre todo, pero me imagino que en el resto de países europeos habrá sido parecido y bueno, yo creo que siga habiendo participantes suficientes para todas las competiciones, pero ¿lo habéis notado vosotros de alguna manera? ¿Lo afrontáis de alguna forma diferente al comienzo cuando pues había menos competiciones o cómo lleváis ese tema? ¿Cómo lo hacéis? La verdad que este año no es un buen ejemplo y hay que reconocerlo. Y digo, porque a, a diferencia de otras competiciones, nosotros no, nuestro objetivo no es tener de 300 equipos o 100 o tener un número elevado. El número elevado no nos da, no te da ni mejor ni peor imagen. Lo que sí que buscamos es, aunque estemos 30, estemos 50, haya 80 participantes, intentar tener la máxima calidad, ¿no? Dar la máxima calidad a lo que estamos haciendo para ellos. Este año decía que no es un buen ejemplo porque ya sabes que el año pasado fue un año que tuvimos que saltar a un circuito, bueno, decidimos o cancelar o mantener la Fórmula Student el año pasado en el único circuito que veíamos posible, que era el circuito de Castiglioni. Finalmente, además de ser un circuito muy pequeño, pasó la tormenta perfecta y nunca mejor dicho, porque aquello fue algo que no había pasado en la zona durante muchos años y lo que nos marcamos para este año era volver sí o sí al entorno del circuito de Barcelona-Cataluña para tener eso, un espacio donde poder. Eso nos llevó a tener negociaciones largas con el circuito y el resultado fue que cuando nos confirmaron fechas finalmente, las fechas ya, todas las competiciones habían anunciado sus fechas y por supuesto la mayoría de equipos, por no decir todos, ya habían decidido dónde ir. Entonces este año nos hemos quedado con esos 45 equipos, que para nosotros está perfecto, y mucho mejor para darles un mejor entorno, un mejor trato. Y sinceramente, bueno, si son 45 está perfecto, siempre lo hemos dicho, en la primera edición eran 12 y lo intentamos hacerlo mejor y si son 80 lo haremos lo mejor y el número que podamos tener será en base siempre alineado a lo que les podamos dar. Recuerdo, Marta, y tú me corregirás, un año que tuvimos casi en la inscripción 190 equipos que querían venir y el problema fue nuestro de decir, ¿y cómo le decimos a todos estos que no? Porque nosotros no tenemos capacidad, por espacio sí, pero capacidad, digamos, logística de voluntarios, etcétera, de organizar un evento para 190 equipos. Pues tuvimos que cortar, ¿no, Marta? Yo no sé si te acuerdas. Sí, creo que cortamos en 85 al final. Y fueron muchos. Lo recuerdo como un año bastante movido.
Sí, al final entiendo bueno, por el grupo de gente que sois, por el sitio en el que se hace y demás, tendréis que poner un límite. Al final no creo que sea eso. Bueno, pues si se inscriben 150, si vienen 40, ¿no? Entiendo que tendréis que tener, hay un número en el que decís, bueno, hasta aquí podemos llegar, esto es lo máximo que acepta el circuito, acepta mi organización, acepta lo que sea, y bueno, con mucha pena el resto tendrán que buscarse otra competición o otra cosa que hacer. Correcto, correcto. Al final, como cualquier, yo diría, evento, como cualquier empresa, si lo haces medianamente bien, tienes clientes, ¿no? Si lo haces mal, al final la gente, por mucho que tengas el circuito que sea y los jueces que sean, etcétera, pues la gente no se va a encontrar cómoda viniendo a tu competición. Entonces, eso es lo que intentamos, dar la máxima calidad, que es el reto que comentaba Marta al principio, más difícil para nosotros. O sea, hacer las cosas bien, tener los jueces que tocan, respetar horarios, tener el entorno que toca, eso es el reto, el dolor de cabeza grande que sufrimos. Una cuestión que me ha surgido ahora, un evento como la Fórmula Student no se podría desarrollar en otro sitio que no fuera en un circuito, por tema de instalaciones, por tema de servicios, o os llegasteis a plantear moverlo o algún sitio que no fuera un circuito. No sé, me viene como los games que hacen a fin de año organizados por la FIA, los meten a un campo de fútbol. ¿Sería viable hacer algo así? ¿Os planteasteis algo de este estilo? Pues la verdad es que nos hemos planteado muchísimas cosas. Hicimos, al final el año pasado, como bien ha comentado Robert, nos tuvimos que mover y planteamos todos los circuitos españoles, más aeródromos, incluso nos llegamos a plantear zonas urbanas, pero al final no solo por los espacios, sino hay muchas cosas que entran en juego. Distancia de, si queremos que vengan los equipos europeos, necesitamos no estar muy lejos de la frontera, no estar muy lejos de un aeropuerto, porque al final hay mucha gente que viene en coche, furgoneta, en camión, pero puede ser que los alemanes vengan un equipo de 5 personas con el coche y todo el material y los otros 25 vuelen a un aeropuerto. Em, Tema de organización, tenemos todo el material aquí, si lo tenemos que llevar es o sea, son dificultades añadidas, ¿no? La mayoría del equipo de la organización, por suerte o por desgracia, es de cercano a Barcelona, digamos Barcelona Centro, 30 minutos, una hora. Entonces, tener un espacio en el que podamos ir recurrentemente a ver espacios, tocar, ver dónde colocamos cada cosa, al final es una de las cosas más importantes que tenemos, ¿no? Y sí, miramos muchas cosas, pero al final hemos visto tanto por la experiencia del año pasado en cuanto a temporal como por todas estas cosas que he enumerado ahora, que el circuito de Barcelona-Cataluña era el mejor en cuanto a condiciones no solo de pista, de espacio, sino también a planteamientos en cuanto a situaciones de emergencia, ambulancias, pickups que puedan tener todos los vehículos que usan materiales neumáticos, gravilla, todo esto son cosas que tienen mucha importancia para hacer un evento de este calibre. Sí, un poco dejando los temas organizativos, aunque bueno, todavía vamos a hablar de los que están en la organización, pero ¿cómo es la relación de la organización con los equipos? ¿Es cercana? ¿Tratáis de estar lo más próximo a ellos, de ayudarles en todo lo posible o durante la competición tratáis de mantener un poco más las distancias para no beneficiar a unos o no dar más información a otros? ¿O cómo es eso durante la competición e incluso antes y después? Si nos puedes dar más detalles de ello. Bueno, al final estamos en contacto durante prácticamente todo el año. Evidentemente las comunicaciones son mucho más extensas en el mes previo al evento, pero sí, intentamos normalmente desde febrero, enero, hasta octubre, noviembre, que se cierra, o sea, vamos a pensar en un ciclo de Fórmula Student, si la Fórmula Student es en verano, normalmente el proceso de registro se hace en enero, febrero y se suele empezar las comunicaciones con los equipos en aquella época y después, un mes y medio después de cerrar el evento, es cuando ya se cierran más las comunicaciones de ese año. Pero nosotros siempre nos hemos intentado diferenciar en ese aspecto. No sé, no conozco las otras fórmulas en este caso, pero siempre hemos intentado tener un trato bastante cercano con los equipos
Más que nada porque yo cuando estuve en el equipo lo preferí, ¿no? Es más como cuando vas a cualquier servicio, a cualquier pues, hospital, tienda, te sientes mucho más arropado si el trato es mucho más cercano, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Evidentemente, siempre desde una distancia y siempre intentando tener el mismo trato con todos los equipos. Hay normas en las que tenemos que ser súper estrictos, todo lo que está relacionado con la seguridad, todo lo que está relacionado con el vehículo en sí, la normativa que pone Fórmula Student, FSAE, Fórmula Student en Alemania, que son en las que nos basamos, como bien ha dicho Robert, pero todo lo que es, por ejemplo, si un equipo tiene un problema y necesita cerrar un poco más tarde el box, pues lo hacemos, no solo para ese equipo, sino para todos, ¿no? Y eso es básicamente nuestro día a día, el intentar hacer lo mejor para los equipos y de la mejor manera y más cercana posible. No sé, Rubén, si quieres añadir algo, Marta nos estaba comentando cómo siempre intentáis hacer la competición y el contacto con los competidores lo más cercana posible, lo más personal, pues para que no se corten a la hora de hacer preguntas y bueno, se sientan lo mejor posible. Es eso, o sea, tal cual lo dice. Es complicado, ¿eh? Porque ya sabes que tienes que aguantarte lo bueno y lo malo. Y realmente en momentos de tensión los estudiantes, y tú lo sabes, y bueno, y Marta también cuando está en un equipo, situaciones propias de tus errores y de la propia competición que puede también influir, pues lo vuelcas con el que tienes delante. Pero al final, si no lo haces, no tiene sentido, ¿no? Hay otras competiciones, y no diré nombres, que no te permiten dar feedback. Esto es lo que hay y si no te gusta te expulso la puntuación es la que es. No es lo que queremos nosotros, porque al final eh, tiene que ser una competición donde haya realmente competición y tiene que ser fair entre todos los estudiantes, pero también es verdad que es una parte importante para los estudiantes para aprender de los jueces mismos, de la propia organización del evento, de cómo se tienen que comportar. Yo recuerdo un año con un estudiante, además de un equipo español, que vino a reclamar al final las puntuaciones y vino con unas formas no correctas. Y le dije, mira, uno, las formas no las correctas. Dos, es verdad que tus argumentaciones estás mezclando demasiada cosa. Y le dije, mira, te hago un ejercicio, te dejo 10 minutos, vienes, me lo explicas con buenas formas y con una argumentación correcta. El estudiante vino, tardó un poco más, la verdad, supongo que eso lo habría entre ellos, pero vino exponiendo un problema correctamente. Además, en parte de lo que decía tenía razón. Le dije, oye, así lo vamos a tratar y lo vamos a evaluar. Y al final es verdad que hicimos una pequeña corrección de lo que habían hecho. Pues esto es parte del aprendizaje, ¿no? Entiendo que esa persona aprendió en ese momento bueno, pues cuando tienes que reclamar algo, lo tienes que reclamar con explicaciones correctas, con argumentaciones que tocan y no como si estuvieras en medio de un bazar en medio del Cairo. ¿Eh? Sí, tenemos que olvidar además el objetivo de la Fórmula Student, ¿no? Que está claro que hay que competir, hay que hacer un coche rápido, que hay que ganar y todas esas cosas, pero al final son estudiantes intentando aprender, ¿no? Y son parte de la universidad, del proceso de aprendimiento estamos para eso. Entonces yo, cuando hablaba con los equipos en los últimos episodios, todos decían, joder, es que no hemos conseguido sacar el coche para competir. Y digo, bueno, pues no lo habéis puesto la guinda al pastel, ¿no? Pero todo el proceso hasta ese momento lo habéis conseguido. O sea, que hay que saber en cada momento qué es lo que te está dando y no perder un poco el objetivo de todo esto. Correcto. Un poco, ya lo habéis comentado hasta ahora, pero si tuvierais que decir una frase corta o, bueno, así como dicen en las entrevistas, que te da la oportunidad de decir por qué crees que hay que participar de la Fórmula Student o qué te ha aportado extra respecto a otro candidato a estar en la Fórmula Student, vosotros, ¿qué creéis cuál es el punch que te da ese estar en la Fórmula Student? ¿Qué es algo que lo caracteriza, que decís, Buah, es que te lo va a dar, no te saltes ese año o 2 años de Fórmula Student en la universidad? Permíteme, Robert, pero aquí no te podría decir una frase porque es imposible resumir 1 año, 2 años de tu vida en una frase, al menos tan intensos, ¿no? No sé si tú, Íñigo, lo compartirás conmigo, pero la Fórmula Student
para mí hasta ahora, porque realmente este año en el trabajo que tengo es bastante exigente, pero hasta ahora han sido los 2 peores años de mi vida, a nivel tiempo, vida social, cansancio y estrés a niveles extremos, pero a la vez han sido los mejores años de mi vida, porque me han dado no solo un conocimiento técnico, las soft skills que hablábamos antes, sino que me han dado una familia. Hay gente que conozco de la Fórmula Student que sigue estando en mi vida 10 años más tarde. Hay otros que no, evidentemente, pero realmente para mí me han dado muchos amigos, muchos. No estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. No sé si es lo que le diría al que me estuviera entrevistando, porque al final nos vamos a lado personal siempre todos, pero sí, tienes toda la razón y en mi caso es lo mismo. O sea, desde que salí de la universidad y estuve en la Fórmula Student, hay un grupo de amigos importante que mantenemos la relación y todo surge con la Fórmula Student. Hmm. Yo Un tampoco poco sé por si es enfocarlo una... entonces de otra manera para que, perdona que te interrumpa, Rubén, sigo con la misma pregunta. Si ahora supiéramos que hay 100, 200 empresas escuchándonos que se están planteando si pues, apoyar económicamente a la Fórmula Student o si coger estudiantes de la Fórmula Student o no, ¿qué les diríais? ¿Qué mensaje les mandaríais para que se animaran, para que se interesaran por la Fórmula Student, para que metieran un poco la nariz y dijeran, joder, pues este proyecto es buenísimo, voy a ver cómo me involucro? ¿Qué mensaje mandaríais? Bueno, al final es un tema de que para luchar las empresas por talento tienen que hacer cosas diferentes. Y yo les diría algo muy fácil, las que no lo consideran. Las empresas identificadas que fichan con talento, etcétera, que fichan talento importante, cuando reciben currículums, y hablo en mi caso, lo primero que se van a ver es abajo si ha estado en un equipo de Fórmula Student, un equipo de estar, coger un perfil que ha estado en un equipo de Fórmula Student, te garantiza realmente que tiene un aprendizaje, un máster mega acelerado en un año o en 2 años de algo que vas aprendiendo durante tus primeros años en las empresas y que ya lo tienes de partida. Y hoy las empresas identifican los perfiles de Fórmula Student como perfiles prioritarios para fichar. Las empresas que no lo hacen, pues evidentemente tienen un factor diferencial, en este caso negativo, respecto a las que saben que eso es prioritario para fichar bien. No, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, me he enterado de ello, bueno, he sido más consciente de la realidad que hay en España, sobre todo en esta última temporada que he entrevistado a un montón de equipos de Fórmula Student, que había alumnos que eran partícipes del equipo ahora mismo, pero que me decían que no conocían el proyecto de la Fórmula Student hasta haberse incorporado y que hay veces que hablan con empresas que no conocen el proyecto. ¿Cómo podemos hacer o qué deberíamos hacer? ¿Qué iniciativas habría que seguir para que hubiera más gente que conociera la Fórmula Student, hubiera más empresas que conocieran el proyecto, porque muchas de ellas cuando lo conocen se sorprenden gratamente y deciden apoyarlo, pero como que no conseguimos llegar a todas esas empresas, esos estudiantes de bachillerato, de la ESO, ¿qué labor creéis que queda por hacer ahí? Yo creo que hay dos grandes cosas que se deberían hacer, ¿no? Es decir, es verdad que al principio tú lo comentabas, Íñigo, Fórmula Student se asociaba mucho a Motorsport y es cierto que salen muchos perfiles que van a Motorsport y poco a poco se ha identificado como perfiles con alto potencial dentro del sector de automoción. Pero, y luego lo comentaba también Marta, ya estamos hablando de perfiles que muchísimos no están en el sector de automoción, porque al final el sector de automoción tiene unos requerimientos que son elevados como otros sectores y que te permiten estar en otros sectores performando. Entonces, habría que hacer difusión dentro de otros sectores porque verían y asociarían también que estar en el proyecto Fórmula Student no significa que vas a acabar trabajando en McLaren o vas a acabar trabajando en Cupra o vas a acabar trabajando en Bosch. Entonces, eso es la primera parte que habría que hacer parte didáctica. En ese aspecto, por ejemplo, nosotros a nivel español intentamos, hablando con la parte más pública, pues eso, potenciar que esto es bueno para la industria y para la industria del sector que toque. Y a nivel, lo que tú hablabas de esos y bachilleratos, etcétera,
Aquí, por ejemplo, nosotros a nivel de STA hemos también intentado durante 2 años y ahora estamos volviendo a trabajar para hacer una tercera edición. Hemos tenido un parón de varios años, de 4 años concretamente. Hemos intentado trasladar el proyecto Fórmula Student, adecuarlo a lo que serían estudiantes, en este caso, de formación profesional. Es decir, le llamábamos Kart Academy porque es complicado, ya lo sabéis, hacer un Fórmula Student, y lo hemos intentado adaptar a lo que serían estudiantes que están pues eso, realizando ciclos formativos, realizando otras temáticas. ¿Por qué? Pues que para hacer un kart pues tiene también su dificultad, tiene también menos complejidad, por supuesto, que hacer un Fórmula Student. Pues también hemos intentado, y esto en España y en el resto del mundo no pasa, pues ser los primeros de SSTA para poder tener una especie de proyecto adaptado a este tipo de formación, porque también es necesario tener buenos perfiles de formación profesional para toda la cadena de valor de la industria. Entonces, en ambas partes hay puntos a hacer. En la parte industrial, yo creo que la parte estatal, la parte pública debería seguir apoyando y dar visibilidad, y en la parte más estudiantil, pues bueno, pues empezar por este tipo de actividades puede ayudar. Roberto, si me permites, una de las cosas que aparte estamos potenciando mucho, sobre todo empezamos el año pasado y este año creo que le vamos a dar todavía más importancia, es que nos estamos intentando adaptar a las nuevas tecnologías, a las nuevas redes sociales, a todo lo que es el show, como por así decirlo. Y bueno, desde el año pasado Live Vision es una productora que nos está ayudando mucho en el tema del streaming. El año pasado tuvimos un equipo de media impresionante liderado por Andrea Orpi y este año todavía estamos preparando más cosas, así que os animo a todos este año a ver el directo de streaming en Sport Plus. Ya te pasaré la web, Íñigo, pero estamos preparando cosas muy divertidas para también no solo darnos visibilidad a nosotros como una organización, sino a todos los equipos que trabajan, a que les puedan ver sus padres, sus madres, estén aquí en España o estén en Alemania, en toda Europa, incluso en la otra punta del mundo. Y para esas empresas que nos ayudan y que nos ponen su granito de arena para que nosotros podamos dar esa oportunidad a los equipos, también darles la visibilidad que se merecen, que no solo se quede en una acreditación, una camiseta, sino que podemos enseñarle a todo el mundo quién nos echa una mano. Sí, bueno, estoy pensando ahora, no sé si hemos dicho cuáles son las fechas de la competición, pero si queréis decirlo, algún detalle más que queráis comentar, adelante. Pues la competición, y os esperamos a todos, empieza con el registro del día 6 de agosto, domingo, y acabará el día 12 de agosto, sábado, y empezará los eventos estáticos, scrutineering y dinámicos entre el lunes 7 y el sábado 12. Por supuesto, estáis más que invitados, y los que no podáis venir porque estáis de vacaciones o porque estáis lejos, pues un poco reforzar el cambio que vais a ver este año en lo que comentaba Marta, ¿no? En toda la parte de streaming y de dar visibilidad, porque bueno, en un 2023 pensar que si no estás en el sitio no puedes verlo, pues bueno, evidentemente es mejor estar porque lo hueles, ¿no? Y lo tocas. Pero si por temas profesionales, personales o de otro tipo no puedes estar, es importante tener visibilidad y que puedas ver un endurance retransmitido por el equipo de media. Vamos a acabar de despedirnos. Preguntarte, Rubén, me han chivado Marta y Andrea, pero porque estábamos comentando mientras estábamos esperando que nos conectáramos todos, que las camisetas de la Fórmula Estado en caso furor, de hecho yo les he dicho que todavía en verano utilizo alguna de ellas. ¿Qué nos dices de los diseños? ¿Qué nos puedes comentar? Mm, claro, es que si lo desvelamos ahora tenemos un problema importante. Y yo, porque me lo están preguntando ellas dos, Andrea y Marta, cada día, no sé si 5, 6 o 20 veces. Yo diría que es muy fácil de adivinar. Si veis un poco lo que hemos ido haciendo,
Y yo, claro, es que no, si doy una pista ya lo sabréis, pero es muy fácil de adivinar este año. Me han usado a mí para intentar sacar de información a ti, ¿verdad? Sí, he tenido un ataque de hackers esta noche intentando entrar en mi ordenador para ver el diseño, pero no han podido. ¿Cuándo era tu cumpleaños, Robert? Es en agosto. Nada, pues por mi parte eso ha sido todo. Agradeceros mucho haber participado y no sé si todavía queréis mandar algún mensaje o decir algo a los siguientes, ahora tenéis la oportunidad. Íñigo, si me dejas dos palabras más, porque ha sido un placer compartir y además hablar de Fórmula Student con gente como tú que ha vivido y la tiene dentro. Dos cosas. Bueno, lo que hemos dicho hacia los equipos. Gracias por los que venís este año. Y a ver si tenemos un buen evento y nos lo pasamos todos bien. Gracias a los sponsors, yo diría que también, ya sabes, sin sponsors esto no se aguanta y no se puede hacer. Y sobre todo, muchísimas gracias a los voluntarios, porque al final los voluntarios, pues, lo ha comentado Marta antes, hacen esto porque quieren hacerlo, porque les gusta y porque ven que cuando hacen algo, los equipos lo viven y intentan hacerlo mejor, pues eso, para que los equipos tengan un evento correcto, es un acto muy, muy de generosidad. Entonces, las gracias hay que darlas y son tres colectivos que quiero aprovechar para agradecer. Pues ahí quedan las palabras y muchísimas gracias a vosotros por la competición y por haber estado hoy aquí. Muchas gracias, Íñigo. Un saludo.